Las familias que se alzaron como dominantes tras la independencia no eran nuevas en la historia colonial. Muchas de ellas ya poseían tierras, esclavos y vínculos con las autoridades eclesiásticas y administrativas durante el virreinato. Sin embargo, fue el caos post-independencia lo que les permitió consolidar su poder de forma aún más feroz, aprovechando la inestabilidad para acumular influencia y riquezas que ningún gobierno posterior se atrevería a desafiar por completo. Desde la década de 1820 en adelante, el modelo económico chileno comenzó a girar en torno al latifundio agrícola y a la exportación de productos primarios, como el trigo y más tarde el salitre, dos actividades dominadas por un reducido grupo de familias terratenientes. Estas familias no solo concentraban tierras en el Valle Central, la zona más fértil del país, sino que también controlaban la incipiente banca, los transportes, el comercio exterior y, en muchos casos, los nacientes partidos políticos. Uno de los primeros grupos en consolidarse como élite dirigente fue el de los Larraín, cuya influencia se remonta al período colonial, apodados, en tono irónico, como los 800, por la frecuencia con la que aparecían en cargos públicos y eclesiásticos. Los Larraín mantenían alianzas familiares con los Vicuña, los Errázuriz, los Tocornal y los Ovalle. Estos clanes tejieron una red de poder que dominaba no solo la política, sino también la estructura económica del naciente Estado. Los matrimonios eran cuidadosamente concertados, no en base al afecto, sino a la conveniencia estratégica. La sangre azul criolla se mezclaba entre sí para evitar que el poder se escapara de sus manos. Durante el gobierno de Ramón Freire, entre 1823 y 1826, las tensiones entre los liberales federalistas y los conservadores centralistas se convirtieron en campo fértil para que estas familias impusieran su visión de orden. Mientras los primeros soñaban con una descentralización del poder y una república más igualitaria, los segundos buscaban preservar el statu quo de la colonia en la supremacía de los propietarios, el orden religioso y la jerarquía social. Fue así como se impuso el bando conservador, respaldado por las familias terratenientes, quienes financiaron milicias y campañas para sofocar revueltas o descontentos populares. La política, por tanto, era una prolongación de los intereses económicos de la élite. A lo largo de las décadas siguientes, las llamadas familias decidoras no solo mantuvieron su dominio, sino que lo profundizaron. En la década de 1830, con la consolidación del Estado bajo la Constitución de 1833, se consagró un sistema político autoritario que otorgaba amplios poderes al presidente y restringía el sufragio a los hombres propietarios e ilustrados. Era una democracia restringida que dejaba fuera a la mayoría del pueblo chileno en campesinos, obreros, indígenas y mujeres. En este marco, floreció la figura de Diego Portales, un comerciante devenido en ideólogo conservador, quien sentó las bases del llamado orden portaliano, un régimen fuerte, centralizado y profundamente elitista. Portales, aunque no provenía de la alta aristocracia colonial, supo alinearse con ella, entendiendo que el verdadero poder residía en la estabilidad de sus intereses. En este contexto, surgieron con fuerza nombres como los Cusiño, quienes hicieron fortuna en el negocio minero en el norte del país, particularmente en el mineral de plata de Chañarcillo. José Tomás Urmeneta y José Ramón Ovalle fueron otros empresarios influyentes que lograron consolidar riqueza y estatus a través de la explotación de recursos naturales. Estos capitales se reinvirtieron en bancos, ferrocarriles y exportación, convirtiendo a los Cusiño, Urmeneta, Gallo y Edwards en los arquitectos financieros de la nación. Los Edwards, por ejemplo, llegaron desde Inglaterra a fines del siglo XVIII, pero fue en el siglo XIX cuando se convirtieron en actores centrales de la vida nacional. Agustín Edwards Ossandón y su hijo Agustín Edwards Ross construyeron un imperio bancario y periodístico, fundando instituciones clave, como el Banco de Anne Edwards, y más adelante, el influyente diario El Mercurio. Su poder no se limitaba al capital financiero. Desde la prensa moldearon la opinión pública y presionaron a los gobiernos para proteger sus intereses. Esta capacidad de influir tanto en las finanzas como en la política y los medios es lo que convirtió a los Edwards en una dinastía que perduraría por generaciones. Hacia mediados del siglo XIX, durante los gobiernos de Manuel Montt y Antonio Varas, se consolidó una tecnocracia conservadora que siguió blindando los intereses de las familias dominantes. El Estado chileno promovió una política de colonización en el sur para asegurar nuevas tierras, pero fue también una forma de expandir el dominio económico de la élite sobre territorios indígenas. La guerra contra el pueblo mapuche
eufemísticamente llamada Pacificación de la Araucanía, iniciada en 1861. Fue financiada y apoyada por las clases dirigentes, que veían en la extensión territorial una oportunidad para la expansión agrícola. Estas tierras fueron luego entregadas en propiedad a familias y colonos, profundizando la desigualdad estructural. Mientras tanto, el salitre emergía como el nuevo oro blanco del desierto. La Guerra del Pacífico, iniciada en 1879, tuvo motivaciones estratégicas y económicas evidentes. No solo buscaba asegurar el control de los depósitos salitreros en el norte del país, sino también garantizar que fueran explotados por empresarios chilenos, o al menos afines a los intereses nacionales. Al terminar el conflicto en 1884, el Estado chileno se transformó en una potencia exportadora de salitre, aunque las ganancias fueron acaparadas principalmente por compañías extranjeras, aliadas con las élites locales. Fue en este auge del salitre que se fortalecieron figuras como los Mata, los Ross, los Concha Subercaseaux, los Urmeneta y los mismos Edwards, quienes tenían participación directa o indirecta en la industria. Estas familias comenzaron a vivir bajo un estilo de vida opulento, con palacites en el centro de Santiago, veraneos en Viña del Mar, arte importado de Europa y una educación reservada en exclusiva para los hijos varones de la clase alta. Las mujeres, si bien quedaban fuera de la política activa, cumplían un rol fundamental en la diplomacia social. Eran las anfitrionas de los salones de conversación, organizaban bailes, matrimonios estratégicos y mantenían viva la tradición de clase que aseguraba la continuidad del poder. Pero este dominio, aunque aparentemente inquebrantable, no estuvo nunca exento de tensiones. A medida que avanzaba el siglo, comenzaban a gestarse críticas más agudas desde sectores medios, intelectuales liberales y los primeros movimientos obreros. Sin embargo, hasta el final del siglo XIX, las estructuras del poder político, económico y social chileno seguían respondiendo, casi sin excepción, a los intereses de esa oligarquía entrelazada por la sangre, el dinero y la tierra. Al llegar la última década del siglo XIX, la élite chilena vivía su época dorada. El auge del salitre había consolidado una aristocracia que no solo gobernaba desde los salones del Congreso Nacional, sino también desde los directorios de bancos, compañías navieras, ferrocarriles y casas comerciales que vinculaban a Chile con los principales centros financieros de Europa. Esta clase dirigente, en su mayoría asentada en Santiago y Valparaíso, vivía bajo un modelo de distinción que imitaba a la nobleza europea en castillos afrancesados, jardines diseñados al estilo inglés, tenidas formales traídas desde París, y un desprecio tácito por todo lo que no perteneciera al círculo social de la gente decente. Sin embargo, a diferencia de otras repúblicas latinoamericanas, donde los linajes aristocráticos eran estrictamente coloniales, en Chile la oligarquía se fue renovando con nuevas fortunas emergentes, nacidas del comercio, la minería y la especulación financiera. Las viejas familias terratenientes, como los Larraín, los Errázuriz o los Vicuña, comenzaron a entrelazarse con los nuevos ricos en industriales, banqueros, salitreros y exportadores. Así nacieron alianzas estratégicas entre los Edwards, los Subercaseaux, los Ross, los Cousiño, los Gallo y los Mateán. Estas alianzas no solo fortalecieron patrimonios, sino que también blindaron la capacidad de estas familias para incidir directamente en el aparato estatal. Una figura emblemática de este proceso fue Luis Cousiño Escuela, heredero del imperio fundado por su padre Matías Cousiño, quien desde mediados del siglo se había convertido en uno de los hombres más ricos del país, gracias a la minería del carbón y el transporte ferroviario. Luis Cousiño no solo amplió los negocios familiares, sino que también se casó con Isidora Goyenechea, una de las pocas mujeres que logró administrar con mano firme una vasta fortuna minera tras la muerte de su esposo. Isidora dirigió las minas de plata y carbón, gestionó compañías de vapores y construyó el famoso Palacio Cousiño en Santiago, un símbolo de la ostentación oligárquica. Su figura demuestra que, aunque las mujeres estaban excluidas del voto y del poder formal, algunas, desde la viudez o la herencia, lograban ejercer una influencia notable en los negocios de la élite. Por otro lado, las familias Edwards y Subercaseaux consolidaban su poder en las finanzas, la cultura y la diplomacia. Agustín Edwards Ross, por ejemplo, no solo fortaleció el banco familiar, sino que también representó a Chile como diplomático en Londres y más tarde fundó la edición santiaguina de El Mercurio, diario que se convertiría en la voz oficial del pensamiento conservador y liberal moderado. La prensa fue, desde entonces,
una herramienta más del poder de clase, no solo informaba, sino que moldeaba la opinión pública, atacaba a los sectores reformistas y defendía la propiedad privada como principio sagrado. La oligarquía chilena también dominó el mundo parlamentario. Luego de la Guerra Civil de 1891, que enfrentó al presidente José Manuel Balmaceda con el Congreso Nacional, se instauró un régimen parlamentario de facto que favoreció como nunca antes el poder de los partidos tradicionales controlados por las familias de siempre en Balmaceda, quien intentó impulsar una mayor participación del Estado en la economía, impulsando la educación pública, los ferrocarriles estatales y la nacionalización de las salitreras. Fue derrocado por una coalición de políticos y empresarios que vieron amenazados sus privilegios. El triunfo del Congreso no fue solo una victoria política, sino también una reafirmación del poder económico de la élite sobre el Estado. Tras el suicidio de Balmaceda en la legación argentina, los partidos políticos se repartieron los ministerios y el aparato fiscal como cuotas de poder. Las familias influyentes colocaban a sus hijos como senadores, ministros, jueces o embajadores. Los Ross, por ejemplo, destacaban no solo en la banca y el comercio, sino también en la diplomacia. Guillermo Mackenna, descendiente de Bernardo O'Higgins, por vía ilegítima, fue senador, director de bancos y una de las figuras más representativas de esta oligarquía política. El sistema educacional también fue colonizado por la élite, aunque se crearon liceos y escuelas públicas. La educación de calidad seguía reservada para los colegios privados donde estudiaban los hijos de las familias dominantes, el Instituto Nacional, el San Ignacio, el Barros Arana, y más tarde, colegios católicos o laicos, a menudo gestionados por órdenes religiosas o por fundaciones privadas. En estos espacios se formaban las futuras generaciones de dirigentes, abogados, ingenieros, médicos y militares, todos provenientes del mismo círculo cerrado de apellidos. Pero no todo era estabilidad. Hacia fines del siglo, comenzaban a manifestarse las grietas del sistema. El modelo salitrero, aunque muy rentable, dependía de mercados externos, como Inglaterra y Alemania. Las compañías inglesas, con la venia de sus socios chilenos, controlaban la mayoría de las oficinas salitreras del norte. Esto generaba un crecimiento económico desigual, en el que los beneficios se concentraban en el 10% más rico del país, mientras los obreros salitreros vivían en condiciones miserables, sujetos al fichaje en pulperías y sin derechos laborales. Los primeros movimientos sindicales y obreros comenzaron a surgir en Iquique, Antofagasta y Valparaíso, denunciando los abusos del capital. La élite reaccionó con represión o indiferencia. La llamada cuestión social era un tema que no figuraba en la agenda de los gobiernos parlamentarios, más preocupados de proteger la propiedad que de legislar en favor de la clase trabajadora. Aún así, algunos sectores ilustrados, como el Partido Radical y ciertas logias masónicas, comenzaron a levantar tímidas propuestas de reforma. También el catolicismo social, promovido desde el Vaticano por el Papa León XIII, comenzó a encontrar eco en ciertos sectores conservadores. Familias como los Suberqueso, que mantenían vínculos con el clero, impulsaron obras de caridad, escuelas parroquiales y asociaciones de beneficencia, como forma de mitigar el malestar social sin alterar el orden económico. Era una filantropía paternalista, que entendía la desigualdad como algo natural, pero que debía ser suavizado por la compasión cristiana. En la política, las elecciones eran rituales vacíos para la mayoría de la población. El sufragio estaba limitado a los hombres mayores de edad que supieran leer y escribir, y que además tuvieran una renta mínima. En la práctica, esto dejaba fuera al 80% del país. Las elecciones eran manipuladas por los caudillos locales, llamados electoreros, que compraban votos, falsificaban actas y distribuían favores. Los notables, por su parte, elegían a los presidentes mediante pactos previos. El pueblo observaba desde lejos, marginado de un sistema que decía ser republicano, pero que en la práctica respondía a una lógica señorial. Así, al llegar el año 1900, Chile era una nación moderna en lo económico, pero aún feudal en lo social. Las calles de Santiago y Valparaíso exhibían tranvías eléctricos, edificios de arquitectura europea y cafés con pionolas, pero tras esa fachada cosmopolita se escondía una estructura social rígida, donde el apellido aún valía más que el talento, y donde la cuna determinaba el destino de cada chileno. El amanecer del siglo XX no trajo grandes sorpresas para las familias que dominaban Chile. Los primeros años de la nueva centuria
estuvieron marcados por una continuidad en el régimen oligárquico y en la estructura económica basada en la explotación del salitre, ahora bajo control cada vez más acentuado del capital británico. Aunque con socios nacionales estratégicamente insertos en los directorios de las grandes compañías, la oligarquía chilena, lejos de resistirse a la influencia extranjera, la asimiló con pragmatismo, mantenía su participación a través de acciones, representaciones legales y cargos diplomáticos, al mismo tiempo que usaba los beneficios de esta sociedad transnacional para seguir proyectando su poder dentro del país. Durante la presidencia de Germán Riesco, iniciada en el año 1901, la élite continuaba gobernando sin contrapesos. Riesco, abogado y miembro del Partido Liberal, provenía de una familia de clase media alta, pero fue puesto en el poder con el apoyo del Congreso, dominado por la misma clase política de siempre. En muchos sentidos, un símbolo del parlamentarismo, tenía escasa capacidad de decisión real, ya que los partidos controlaban el gobierno a través de acuerdos entre caudillos, ministerios rotativos y una permanente lógica de clientelismo. Mientras tanto, en el norte, los obreros del salitre comenzaban a organizarse. La pobreza en las pampas contrastaba violentamente con la riqueza exhibida en los clubes sociales de Iquique o en las mansiones de Viña del Mar. Las huelgas se multiplicaban. Los trabajadores exigían mejores salarios, abolición del fichaje en pulperías, condiciones laborales dignas y educación para sus hijos. La respuesta del Estado, capturado por la élite, fue casi siempre la represión. El hecho más trágico de este conflicto ocurrió en diciembre del año 1907, con la matanza de la escuela Santa María de Iquique. Miles de obreros salitreros, junto a sus familias, se habían congregado pacíficamente para exigir reformas. El gobierno, presionado por los intereses de las compañías salitreras y por los círculos más conservadores del Congreso, envió al ejército. En un acto brutal que marcó la historia de Chile, cientos de personas fueron asesinadas dentro de la escuela. Aunque los diarios ligados a la oligarquía minimizaron los hechos, la matanza provocó una profunda grieta entre el pueblo y el régimen, y marcó el inicio de un largo proceso de concientización social. La élite, sin embargo, seguía mostrándose imperturbable. En Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Talca, los apellidos ilustres mantenían sus privilegios intactos. Las familias Matt, Edwards, Larraín, Errázuriz, Subercaseau, Ross, Concha, Goyenechea, Cousiño y Gallo seguían ocupando cargos diplomáticos, dirigiendo bancos, fundando colegios y universidades privadas, e incluso encabezando congregaciones religiosas o instituciones benéficas. El poder de estas familias era transversal, económico, político, cultural y simbólico. Los Matt, por ejemplo, supieron posicionarse como empresarios visionarios. El patriarca Domingo Matt Pérez había participado en el desarrollo industrial de Santiago desde finales del siglo XIX, fundando fábricas textiles y molinos, y más tarde, junto a su descendencia, incursionaron en la banca, la energía y la educación privada. La familia fue, además, una de las fundadoras del influyente Colegio Verbo Divino y de la Universidad Católica de Chile, instituciones claves para la reproducción de la ideología conservadora entre las clases altas. Los Subercaseaux, por otro lado, combinaban fortuna con cultura. Ramón Suberqueso Vicuña, diplomático, pintor y político, fue embajador de Chile en Europa y un gran difusor de las artes. Su hermano, Pedro Subercaseaux, fue autor de numerosas obras pictóricas que buscaban fortalecer una narrativa heroica del pasado chileno, centrada en la gesta de la élite patriota y la consolidación del orden republicano. Incluso desde el arte, la oligarquía buscaba legitimar su dominio. En paralelo, se consolidaba una cultura de clase alta basada en la emulación europea. Las familias adineradas enviaban a sus hijos a estudiar a Francia, Inglaterra o Alemania, donde absorbían conocimientos técnicos, ideas liberales moderadas y, sobre todo, estilos de vida aristocráticos. Al volver a Chile, estos jóvenes fundaban clubes hípicos, sociedades musicales, centros de esgrima y organizaban recepciones fastuosas que imitaban los bailes de Viena o París. La alta sociedad chilena hablaba francés, leía a Víctor Hugo, vestía la última moda europea y despreciaba profundamente todo aquello que consideraba popular, yotu u indio. Pero esta aparente calma comenzaba a resquebrajarse. La expansión de la educación primaria, aunque limitada, permitió la formación de una incipiente clase media ilustrada, compuesta por profesores, funcionarios públicos, empleados bancarios y técnicos del Estado. Esta nueva capa social,
excluida del poder real, pero instruida, comenzó a demandar su lugar en la toma de decisiones. Muchos de ellos se organizaron en torno al Partido Radical, al Partido Democrático y más adelante a organizaciones obreras y mutualistas que tenían como fin construir un país más justo, menos controlado por la vieja aristocracia. Los diarios alternativos, como El Chileno o La Nación, comenzaban a cuestionar el poder de los grandes consorcios económicos y la falta de representación real en el Congreso. En las universidades surgían voces disidentes, y los primeros atisbos del movimiento estudiantil se hacían sentir. En 1906, la Universidad de Chile vivió protestas contra el sistema de exámenes y el autoritarismo académico, pero también contra la desconexión total entre la formación universitaria y los problemas sociales del país. A pesar de estas tensiones, el sistema oligárquico aún parecía sólido. La élite se blindaba mediante pactos políticos, matrimonios estratégicos y el control de los medios de comunicación. Las elecciones seguían siendo manipuladas, y la república parlamentaria era en realidad una república de castas, donde las decisiones importantes se tomaban en clubes privados o en las sobremesas de los palacios de Santiago. El Estado, en tanto, se mantenía pequeño, débil e incapaz de responder a las nuevas demandas de justicia social. El gasto público estaba orientado principalmente al pago de la deuda externa, a la infraestructura comercial que beneficiaba a los exportadores, y al sostenimiento del orden público mediante el ejército y la policía. No había políticas sociales universales, ni legislación laboral moderna. La élite justificaba esta inacción, afirmando que cualquier reforma podía derivar en anarquía o en la peligrosa chilenización del orden. Para ellos, el país debía seguir gobernado por los mejores, es decir, por ellos mismos. En este escenario, los sectores populares comenzaron a mirar con esperanza nuevos liderazgos. Algunos caudillos regionales, líderes sindicales y agitadores sociales, como Luis Emilio Recabarren, empezaron a recorrer el país, organizando a los trabajadores y proponiendo un Chile distinto. El conflicto entre el Chile de las élites y el Chile del pueblo era ya inevitable. Al llegar la segunda década del siglo XX, la estructura oligárquica chilena comenzaba a mostrar señales de desgaste. Tras casi un siglo de dominio casi absoluto de las familias aristocráticas y burguesas sobre la economía, la política y la cultura nacional, nuevas fuerzas emergían desde los márgenes: el movimiento obrero, el mundo popular urbano, una clase media en ascenso, y voces intelectuales que comenzaban a cuestionar el ideal conservador de república ordenada y desigual. Aún así, los viejos linajes no estaban dispuestos a ceder sin lucha. En los primeros años del nuevo siglo, las grandes familias chilenas aún conservaban un poder económico inquebrantable. La riqueza seguía concentrada en manos de menos del 5% de la población. Los Matt, Edwards, Ross, Subercaseaux, Larraín, Goyenechea, Cousiño y Errázuriz continuaban dominando la banca, las compañías de seguros, el comercio exterior, la minería del carbón, la industria vitivinícola y, en menor medida, lo que quedaba del salitre. Aunque este recurso seguía generando ingresos, ya comenzaba a sentirse la amenaza de su progresiva decadencia ante el descubrimiento del salitre sintético en Alemania. La crisis económica se gestaba de manera silenciosa. La dependencia de un solo producto de exportación hacía extremadamente vulnerable al país. El sistema parlamentario, instaurado de facto desde 1891, resultaba incapaz de responder a los nuevos desafíos. El poder se encontraba atrapado en una telaraña de partidos controlados por la élite, que mantenían un funcionamiento endogámico basado en pactos y rotación de cargos. Se gobernaba desde el Congreso, pero no en beneficio del pueblo, sino para mantener el equilibrio entre los clanes dominantes. Los presidentes de la época, como Pedro Montt, Emiliano Figueroa y Ramón Barros Luco, fueron figuras decorativas al servicio de una maquinaria política articulada por intereses familiares y económicos. Barros Luco, elegido en 1910, pertenecía al linaje de los Barros y Errázuriz, una de las familias más influyentes desde la época de la independencia. Su mandato fue símbolo del inmovilismo. Su célebre frase «gobernar es dejar hacer» resumía una lógica de no intervención que favorecía directamente a las clases altas y que dejaba desamparados a los sectores populares y emergentes. Pero el Chile que se estaba gestando desde abajo ya no era el mismo. La expansión de la urbanización, el crecimiento de los oficios y profesiones técnicas y la organización de sindicatos y sociedades mutuales estaban formando una nueva conciencia social. En 1906,
había nacido en Iquique el Partido Obrero Socialista, fundado por Luis Emilio Recabarren, un tipógrafo autodidacta que recorrió el país predicando la idea de que los trabajadores podían ser una fuerza política. Recabarren hablaba en plazas, sindicatos, clubes de lectura y hasta en cárceles. Su mensaje, aunque radical para los oídos oligárquicos, caló hondo entre quienes jamás habían tenido voz en el Congreso ni en los diarios. Recabarren fue encarcelado, perseguido y marginado del sistema institucional, pero su figura simbolizaba el inicio de algo que la élite chilena ya no podría detener con facilidad en la politización del mundo popular. Junto a él surgieron periódicos obreros, cooperativas, centros culturales y bibliotecas populares. Se crearon espacios alternativos a los clubes aristocráticos, donde la clase trabajadora podía debatir, organizarse y soñar con una sociedad distinta. La crisis del modelo oligárquico se profundizó con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En el año 1914, el conflicto europeo afectó gravemente las exportaciones chilenas, y en particular, el mercado del salitre. Los ingresos fiscales disminuyeron, se redujo el empleo en las pampas y se acentuaron las desigualdades sociales. La élite, acostumbrada a vivir del orden mundial establecido por el libre comercio y el capital británico, no supo cómo responder, mientras los obreros pasaban hambre. Las mansiones de Santiago seguían celebrando bailes en honor a las monarquías europeas. Este contraste entre lujo y miseria generó una reacción aún más intensa desde los sectores subalternos. Hacia 1918, las huelgas ya no eran solo obreras, sino también de estudiantes, empleados públicos y sectores medios. En Valparaíso, en Santiago, en el norte minero y en el sur agrario, la conflictividad social aumentaba a ritmos nunca antes vistos. Chile, en el fondo, comenzaba a vivir una tensión estructural entre dos proyectos de país, dos, el de la élite heredera del siglo XIX y el de una nueva sociedad que exigía inclusión, derechos y redistribución. El golpe de gracia vino de la mano de un proceso político inevitable, a la democratización del sistema electoral. En el año 1917 se aprobó la ley de voto obligatorio masculino para quienes supieran leer y escribir. Aunque aún excluía analfabetos, mujeres y menores de edad, representó un paso importante para ampliar la base del sufragio. Con ello, los partidos tradicionales comenzaron a perder el monopolio del poder político. La élite reaccionó con temor por primera vez en un siglo. El control absoluto del Estado ya no estaba garantizado. El año 1920 marcó un punto de inflexión. En las elecciones presidenciales de ese año, se enfrentaron dos visiones de país. Por un lado, el conservadurismo oligárquico, representado por Luis Barros Borgoño, miembro de una tradicional familia política. Por el otro, Arturo Alessandri Palma, un abogado liberal que supo canalizar el descontento popular mediante un discurso audaz, populista y reformista. Contra todo pronóstico, Alessandri ganó las elecciones, apoyado por una inédita coalición de radicales, obreros, pequeños comerciantes y empleados. Su triunfo representó simbólicamente el fin de la vieja república aristocrática. Aunque la élite mantendría su influencia económica por varias décadas más, ya no podría controlar la política nacional como lo había hecho desde la independencia. El país entraba en una nueva etapa la era de la masificación de la política, de los movimientos, de masas, de la lucha por los derechos laborales y sociales. El ciclo iniciado por los Larraín, los Errázuriz, los Edwards, los Cousiño y los Mate llegaba así a su ocaso. Durante 100 años habían gobernado Chile como si fuera una gran hacienda, entre privilegios heredados, alianzas matrimoniales y pactos políticos cerrados. Pero el siglo XX traía consigo nuevos actores, nuevas demandas, y una realidad que ya no podían moldear a su antojo. La historia de la oligarquía chilena no desaparecía, pero desde entonces tendría que compartir el escenario con un pueblo que por fin comenzaba a hablar con voz propia. Y así terminamos este viaje por el Chile del siglo XIX, un país gobernado no por la voluntad del pueblo, sino por apellidos que parecían escritos a fuego en las leyes, los negocios y la historia. Si te sorprendió lo que viste, recuerda que entender el pasado es clave para no repetirlo. Gracias por acompañarme hasta el final. Suscríbete si quieres más historias donde el poder, el dinero y los secretos se entrelazan. Y recuerda, detrás de cada república, siempre hay una élite que escribió las primeras reglas del juego. Nos vemos en el próximo capítulo.